Bien, como vimos en el anterior video, con el Helper Factory le decimos de qué modelo, de qué modelo queremos crear registros Faker. Básicamente aquí le estamos diciendo que queremos crear registros Faker para el modelo User. ¿Cuántos queremos crear? 15. Y con este método Create, básicamente nos va a retornar una colección y de ahí de esa colección lo va a guardar en la base de datos. Entonces aquí lo voy a comentar para que vean lo que está haciendo. Crea registros Faker del modelo User. ¿Cuántos? 15. 15 registros Faker. Con Create, con el método Create, los va a guardar en la base de datos. Entonces básicamente le pasas aquí tú el modelo y fíjate que el Laravel es lo suficientemente inteligente para saber que el modelo users ya tiene un factory. Entonces aquí ya lo asocia. Por eso es la importancia de este primer argumento user class. Entonces básicamente fíjate que aquí sí se importa y aquí le ponemos el nombre cualificado. Entonces básicamente Laravel es muy inteligente para detectar con el simple hecho de que le pasemos el modelo, él ya sabe que ese modelo tiene asociado un factory. Entonces viene y ejecuta este factory. Entonces básicamente esa es la lógica. Entonces ahora vamos a ver cómo lo conectamos. Ya tenemos, en este caso ya tenemos el seeder. Entonces ahora vamos a conectarlo con el seeder núcleo. ¿Cuál es el seeder núcleo? El seeder core, pues básicamente es el database seeder. Entonces fíjate que aquí yo me he adelantado y básicamente aquí lo que estamos haciendo es llamar al seeder users table seeder. Entonces básicamente, ¿cómo va a ser la lógica? Cuando nosotros tecleemos el comando php artisan db seed, va a venir y va a ejecutar el seeder núcleo, database seeder. Y ese va a venir a ejecutar el método run. Y cae en el método run, pues hay una llamada al seeder users table. Entonces, ya sabemos que esto va a llamar al run de ese seeder. Entonces, básicamente, va a venir y va a ejecutar este método. Y luego con this call va a venir y va a ejecutar el método run del users table seeder. Entonces, una vez que va al users table seeder, va a ir y va a ejecutar los métodos run. Y cae en el método run, pues básicamente hay un helper factory que crea registros Faker y los guarda en la base de datos. Entonces, por eso yo te decía que básicamente cuando tú ejecutas los seeders, básicamente va a ejecutar los métodos run de los seeders en cuestión. Fíjate que todo parte del seeder núcleo y con el método call y pasándole un seeder, básicamente lo que va a hacer es llamar al método run de ese seeder. Va a venir, va a ejecutar, va a venirse aquí al users table seeder y va a ejecutar lo que tenga su método run. ¿Y que tiene el método run? Pues básicamente tiene el helper factory para crear 15 modelos faker y guardados en la base de datos del modelo users. Entonces vamos a correrlo para que veas a ver si es cierto. php artisan db seed. Fíjate cómo aquí nos dice que sembró el users table seeder. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos a ver si es cierto. Y fíjate cómo efectivamente, sorpresa, fíjate cómo nos ha creado 15 registros faker. Yo ya voy en el ID 62 porque te repito que yo ya he ejecutado varias veces estos seeders para fines de pruebas. Y fíjate cómo te decía yo que para el name y con la instancia de faker generamos valores aleatorios con un poco más de sentido. Con este name, fíjate cómo nos crea nombres de personas aleatorios. Como yo te decía, fíjate cómo nos genera nombres aleatorios de personas. Leonardo, Kirk, Jan, Simón, Kiara, Carly, nombres ahora sí que de Norteamérica. Y fíjate cómo con esta propiedad método save email
fíjate cómo nos genera ahora sí que correos aleatorios con un poco más de sentido. Fíjate cómo Santa68, aprovechando que estamos en el mes navideño. Fíjate cómo también Noelia @example.net, @example.com, @example.org, etcétera. Fíjate cómo ya tienen un poco más de sentido estos valores aleatorios, ¿no? Ya no son simplemente cadenas o caracteres aleatorios como el FASAD str random. Y fíjate cómo aquí con el helper now, como te decía, nos trae el timestamp actual. Fíjate que ahorita yo estoy grabando tempranito, ahorita en la mañana, casi en cuanto me levanté. Fíjate que es 28 de diciembre de 2021 a las 8:15 am. Ahora sí estoy madrugando. Fíjate cómo la contraseña, lo que nosotros efectivamente le pasamos por aquí, que básicamente equivale a password pero ya encriptado. Y una cadena aleatoria de 10 caracteres para el remember token, tal y como se le dijimos aquí. Entonces fíjate cómo efectivamente los seeders y los factories van de la mano. Como buena práctica se recomienda para cada modelo tener su seeder y su factory para temas de organización. Y fíjate que el factory es la fábrica. Aquí tú le pones una estructura predefinida, predeterminada. Aquí con el método return. Con el return básicamente retorna un arreglo con cada una de las propiedades de ese modelo. Es muy importante que retorne ese arreglo en el closure. Entonces fíjate que una vez que tenemos la plantilla del factory, en el seeder, en su correspondiente seeder, tú mandas llamar a ese factory con el helper factory, le pasas ese modelo, le dices cuántos y con el método create te los va a crear y te los va a guardar de una vez en la base de datos tal y como le vimos aquí. Y pues como ya sabemos que el comando php artisan dbseed por defecto está programado para ejecutar el database seeders, aquí tú mandas llamar los seeders de ese modelo que a su vez van a llamar a los factories. Entonces nada, eso te quería enseñar en este video, un flujo completo de cómo es el uso o el trabajo con los seeders y los factories para crear modelos fakers. Ya después vamos a ir profundizando, pero básicamente aquí ya te di un ejemplo muy general. Básicamente ya de esto no puede ser más difícil, básicamente ya prácticamente ya va a ser casi todo igual, ya más difícil que esto no va a poder ser. Y pues seguimos avanzando. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos y bendiciones.